Además de los retos, hay tendencias en las que los gerentes deben estar al día. Por eso, damos paso a la charla Transición hacia las finanzas inteligentes, a cargo de Fabián Echavarría Junco, socio líder en asesorías en KPMG. Fabián cuenta con más de 22 años de experiencia en servicios de asesoría financiera, así como en una variedad de proyectos, incluido gobierno corporativo, auditoría interna y externa, diseño, implementación y evaluaciones de sistemas de control interno, auditoría de gestión y resultados. Bienvenido, Fabián. Muchas gracias y con este puedo pasar la presentación. Buenas tardes a todos, gracias. KPMG, para quienes no nos conocen, es una firma de auditoría, consultoría y asesoría en temas de impuestos y legal. En Colombia, 1.350 empleados, llevo 22 años de KPMG y actualmente estoy como socio líder de la práctica de consultoría, que para mí es un reto muy grande. Hace un año tuve un año de transición antes de asumir este rol. En diciembre estoy cumpliendo ya un año como socio líder y pues a mis 43, 44 años ha sido una experiencia muy grande de desaprender y de empezar a conducir esta práctica de consultoría en Colombia que requiere una transformación grande. Y parte de los retos que tengo, obviamente, es traer la innovación de Estados Unidos, desarrollar capacidades acá en Colombia y ponerla a disposición del mercado colombiano y ponerla a disposición del mercado de las empresas. En este caso, para mí es un placer compartir este tema, el futuro de la función de finanzas desde la óptica de KPMG. Y es que si uno mira, ¿dónde puedo mover la presentación? ¿Acá? Gracias. Creo que ahora sí, muchas gracias. Si uno mira qué estaba pasando hace 2 años, digamos que las prioridades y los esfuerzos para reducir y optimizar procesos estaban muy enfocadas en lo que era productividad, reducción de costos, productividad, experiencia al cliente. Hoy en día las prioridades han cambiado y uno ve como principal prioridad experiencia al cliente, luego transformación digital y luego productividad. Y en 2 años, digamos que ya lo que es una realidad como prioridad va a ser transformación digital, va a ser experiencia al cliente y va a ser productividad. Y es que definitivamente con el modelo de negocio actual llega un momento en que las oportunidades y las fuentes de reducción de costos o de eficiencia se agotan. Por eso es necesario un nuevo modelo de negocio, un nuevo modelo de negocio basado en rapidez, en agilidad, en velocidad, impulsado ese modelo mayoritariamente por datos, soportado en tecnología. Ese nuevo modelo de negocio será el que genere nuevas fuentes de nuevos ingresos y nuevas oportunidades de reducción de costos. Y en un estudio que nosotros hacemos globalmente para Estados Unidos, para Latinoamérica y América, uno ve las principales prioridades de los CFOs y de los CEOs, principalmente de los CEOs, porque les preguntamos a los CEOs qué están pensando y qué están haciendo. Y dentro de esas prioridades, perdón, un segundo, aquí me devuelvo un poquito. Listo. 25% mayor velocidad para ir al mercado. Digitalización del negocio, un modelo de negocio más impulsado por datos, construir confianza pública. Estamos también entrando en una era de la reputación y la confianza pública como el principal activo o uno de los principales activos del negocio. Implementar tecnologías disruptivas, son medios y tecnología que ya están en el mercado pensando en transformar el modelo de negocio, porque los cambios, como lo han visto en todas las presentaciones, son evidentes. Transformar el negocio para diferenciarse y para seguir generando valor. Y la pregunta para el CFO hoy en día de cualquier compañía, y obviamente en Colombia uno ve mucho más avanzado el tema en las 100 principales compañías de Colombia, pero en las otras no tanto. Entonces la gran pregunta para el CFO es, con su modelo de negocio actual en su compañía, las utilidades que hoy genera, la rentabilidad que hoy genera, ¿son sostenibles? ¿Sí o no? Es una pregunta para los CFOs. Y los CFOs se ven retados. Y ahí es donde aparece una primera
bonita oportunidad para los CFOs, y es que esa mentalidad que tienen se conecte con los procesos de innovación que la compañía está adelantando, que apoyen los procesos de innovación, no solo para empezar un proceso de innovación en su función de finanzas, sino también prepararse para soportar el futuro de la compañía, por un lado. Y por otro lado, obviamente no perder de foco lo que es un CFO, asegurar la productividad del capital. Y es asesorar en qué inversiones la compañía debe empezar a hablar, qué inversiones adecuadas y correctas debe hacer la compañía de cara a ¿qué? Asegurar supervivencia en los próximos 5 años. Entonces, ¿cómo vemos ese CFO del futuro? Ese CFO del futuro tiene 2 sombreros. Por un lado, estabilidad y control, y por otro lado, agilidad y rentabilidad. Estabilidad y control, que lo hace muy bien, que es el rol tradicional que ha venido haciendo, supervisando el desempeño del negocio por un lado, proveyendo control, asegurando cumplimiento normativo, generando reportes, generando estados financieros, generándole transparencia al negocio, siendo guardián de métricas, de cumplimiento de métricas financieras operativas. Eso está muy bien y tiene que seguir haciéndolo, pero hay una gran expectativa de que la función de finanzas y el mismo CFO empiece a generar más valor, empiece a crear más valor, que es el otro sombrero, asociado a agilidad y a rentabilidad. Y es la capacidad de empezar desde la función de finanzas a echar mano de toda esa herramienta que hay, de esa tecnología, de enfoques ágiles y dinámicos, de tener la capacidad de innovarse, de reinventarse, tener la capacidad de soportar el proceso de innovación, de todo el mundo de información que maneja, cómo esos datos los transforma en información estratégica para la compañía. Eso es vital. Y se está pidiendo en ese sombrero que ejerza un mayor liderazgo en la organización, que le aporte más a la organización, que significa también mayores competencias a nivel de relacionamiento y a nivel de desarrollo de su talento. Es decir, si uno tuviera un termómetro para medir qué tanto ha innovado una función de finanzas, probablemente es de las que más se quedan. En el año 96, por ejemplo, yo era revisor fiscal de Barta, y en el 96 se empezó a implementar SAP en Barta, algunos de los pilotos de implementación en Colombia. Venezuela nos ha llevado muchos años en eso en su momento, y se duró alrededor de 1 año y medio en la implementación de SAP. Y SAP, para la función de finanzas, ese es el eje, la piedra angular de todo. Pues yo le pregunto, 22 años después, ¿qué tanto ha innovado el mismo ERP? Yo diría que no ha innovado mucho, sigue siendo el mismo ERP. Entonces, ahí hay una deuda importante asociada a las inversiones que yo debo hacer en la función de finanzas para innovarla. Muy bien. Este CFO del futuro, digamos que se ve mucho más influyente y se ve mucho más multifacético. Y obviamente en esos 2 roles la gran habilidad de él es poder tener en sus planes, proyectar cómo sigue preservando valor y cómo sigue creando valor. Si uno pone en una balanza lo que es preservar valor y lo que es crear valor, la balanza se inclina hacia preservar, con temas de gobierno, con temas de eficiencia, con temas de control. Pero digamos, el clamor acá es cómo esa función de finanzas es más proactiva, es más predictiva y empieza con un liderazgo diferente a involucrarse más en procesos como la planeación estratégica, en procesos como el presupuesto o el forecast de ventas, en unos procesos más disciplinados y más inteligentes para asignar capital, por ejemplo, o involucrarse más en las actividades de inversión, en conceptos como contratación basada en valor. Ahí hay muchos temas relevantes para el CFO, que digamos que el llamado y la invitación es esa, y eso es lo que desde la óptica nuestra vemos en la función de finanzas a 2 años. Y obviamente innovar, la decisión de innovar, inclusive la decisión propia, personal, de cada uno de nosotros de reinventarse, es algo personal. Y ahí se requiere una visión amplia e innovadora del CFO para que realmente un proceso de innovación se dé en su área de finanzas y que esa visión que tenga el CFO pues también apoye el proceso de innovación de una compañía.
y es fundamental. Un CFO, por decirlo en palabras sencillas, puede darle luz verde a un proceso de innovación, aprobando el capital que se requiere, o también puede frenar un proceso de innovación, ¿sí? Entonces es importante que el CFO se involucre y obviamente empiece a conocer más la estrategia de la compañía, empiece a conocer las tendencias de la industria en la que opera su negocio y empiece a ser más consciente que tiene que hacer algo y preguntarle, ¿nuestra compañía es sostenible si no actuamos? Y obviamente ahí vendrán preguntas asociadas hacia dónde y cómo puede finanzas desempeñar un papel para apoyar la innovación, qué procesos tradicionales deberán abordarse de manera diferente para satisfacer oportunidades y necesidades innovadoras, cómo podemos ajustar los procesos, por ejemplo, de presupuesto y demás. Es decir, yo como consumidor de información financiera a veces sufro, y pues me confieso un poco que a veces los procesos no funcionan en las compañías o los back office. Yo quisiera tener un PIG mañana, o pasado mañana, o en 3 días. ¿Por qué tenemos que esperar a un proceso que probablemente de una semana y media? Digamos que ya estamos acostumbrados a otro tipo de dinámica, a otro tipo de agilidad para tomar decisiones y obviamente hay muchas cosas que se pueden hacer en la función de finanzas de cara a mejorar el valor que le da a la compañía. Hemos mirado qué están haciendo las compañías líderes más avanzadas. Me pasan el siguiente slide, por favor. No me funciona, debe ser por lo que es un PDF. Hemos estado mirando qué están haciendo las compañías líderes, las que tienen más recursos, porque también hablamos de mucha escasez de recursos, qué están haciendo ellos, como el top, como esa buena práctica, obviamente que nos toca traerla con cuidado, aterrizarla con cuidado y desplegarla con cuidado. Y lo que están haciendo los CFOs de compañías muy prestigiosas son 6 temas. Están 6 temas en su agenda para responder a estos cambios de cara a que ellos también ayuden al proceso de transformación que los diferencie y les ayude a generar valor a sus compañías. Y el primero está relacionado con un mayor liderazgo en la estrategia y en la asignación de capital. Se requiere un CFO y un equipo de finanzas más estratégico y con unos procesos mucho más disciplinados a la hora de tomar decisiones estratégicas, por ejemplo, y participar en la toma de decisiones estratégicas cuando voy a hacer un nuevo negocio relevante, donde invierto un porcentaje grande del CAPEX, o cuando voy a hacer una asignación de capital en algo nuevo, en algo disruptivo. Ahí se requiere una presencia y una preparación del CFO. El segundo componente es automatización extrema. Lo que están mirando los CFOs es cómo de manera agresiva pueden automatizar cada proceso y cada área de la función y cómo pueden minimizar cualquier intervención manual. Y es que pues ya hay muchos ejemplos, no solo a nivel internacional, sino a nivel de Colombia, es decir, en la parte contable. Desde automatizar un subcierre de un libro contable, desde hacer reconciliaciones, hacer el cierre contable, inclusive con el reporte generarlo automáticamente y hacer una reconciliación, todo eso es factible. En Colombia digamos que en algunas empresas ya se está haciendo, pero en otras, hasta ahora vamos empezando a dar pasos de bebé. Este es el tiempo que me queda, 1 minuto 45, ¿sí? Ay, Dios mío. No, demasiado, muy poco. Muy bien, entonces yo creo que nos va a tocar cerrar con este slide. Qué pena con ustedes. De pronto, devuélvete uno, por favor. Ese es un concepto importante y de ahí se han aprendido muchas cosas. El siguiente es, ¿qué porcentaje de información basada en hechos históricos genera su departamento de finanzas? Y aquí la invitación es, tenemos que pasar de información histórica a una información más predictiva y prescriptiva, información que agregue mucho valor. Y todos esos reportes basados en información histórica, todos esos reportes se pueden automatizar. Y aquí hay una parte importante, se ve a un CFO liderando la estrategia de datos, mirando cómo los datos son mejores datos, mejor organizados y con esos datos poder habilitar un proceso de transformación.
El siguiente, simplificación organizacional. Con la automatización, la función se va a reducir significativamente. Y hay algo importante que son dos cosas. El CFO deberá proyectar esa estructura funcional de su área para que en 2 años le sirva a la organización, por un lado. Y también se invita a que se revise la estrategia de localización. Con los temas de digitalización, la geografía ya no importa, ¿sí? Ya lo que probablemente la estrategia dirá es cerremos muchos back office locales, tengamos un back office regional y se van a empezar a mirar muchos temas de centros únicos de procesamiento y de entrega. Y no es que yo envíe la información y me la devuelven, no, allá, un caso, Costa Rica, todo va a ir a Costa Rica, todo se hace allá, el tema de cumplimiento se hace en Costa Rica, los estados financieros se hacen en Costa Rica, inclusive la auditoría de todos los países que se procesan allá se hará desde Costa Rica. Aquí también a nivel de habilidades y talento hay unos cambios significativos y el talento es muy escaso. Nosotros vamos a empezar a ver dentro de la función de finanzas nuevos roles que se van a profesionalizar como arquitectos de soluciones, con la capacidad de decir dónde uso robótica, dónde uso blockchain, dónde uso datos para mejorar toma de decisiones, porque la gran barrera que tienen hoy en día las grandes compañías es que no tienen un talento y no tenemos un talento con la capacidad de definir cuál es la hoja de ruta que le empiece a dar forma a la transformación digital que requiere cada una de sus compañías, porque no hay una única forma. Probablemente la solución para una es diferente para la otra. Las compañías tendrán que iniciar unos procesos de innovación basados en técnicas y demás para llegar allá. Y el último, y para cerrar, la forma en que se gestionan los riesgos tienen que cambiar. El enfoque de las 3 líneas de negocio y de defensa tiene que cambiar porque los cambios que se están dando generarán riesgos emergentes por un lado. Y por otro lado, solo el 18% de los controles son automáticos. Ahí hay unas oportunidades muy grandes, solo llegué hasta el tercer slide, me disculpan, pero con eso cerramos. Yo creo que eso es un muy buen resumen de lo que se verá en el futuro de la función de finanzas. Muchas gracias.